Bienvenidos a su casa, Ministerios de Agua Viva y Salvación. Sean todos cada uno de ustedes bienvenidos a un mensaje más dirigido a cada uno de ustedes que esperamos sea de bendición para sus vidas, que sea de edificación para sus vidas. Recordemos, hemos estado hablando acerca de una serie de temas que hemos denominado, que hemos llamado Hablando y Aplicando la Vida. Y este es el último mensaje de esta serie, al menos por este tiempo, el último mensaje de esta serie. Y lo he titulado con una pregunta. Una pregunta simple, una pregunta sencilla, una pregunta que es ¿fe o conocer? Te vuelvo a repetir, el tema es ¿fe o conocer? Hemos estado hablando durante toda esta serie de temas acerca de cómo realmente aplicar esa vida que decimos llevar. Tomar esos consejos que regularmente le damos a la gente, tomar esas aportaciones que deseamos que ellos tomen y en realidad aplicarlas hacia nuestra vida. En realidad vivir lo que realmente decimos, vivir lo que realmente predicamos, vivir lo que hablamos. Básicamente es eso. Así que vamos rápidamente a nuestro texto base que está en Lucas capítulo 6, verso 46. Y vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Se los voy a leer nuevamente. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? En los mensajes pasados de esta misma serie hemos abarcado acerca de lo que implica ser un hijo de Dios, acerca de lo que implica ser un siervo de Dios, de lo que implica realmente ser oveja, si realmente somos ovejas o si realmente aún no lo somos y a veces quizá no de manera ofensiva, sino de una manera quizá que lo podamos entender y comprender. A veces quizá seguimos siendo como vacas y nos tienen que obligar a hacer las cosas y yo creo que es tiempo de realmente transformarnos, de realmente adaptarnos, de realmente cambiar y empezar a ser ovejas, porque las ovejas, como lo veíamos en las semanas y en los mensajes anteriores, oyen la voz de Dios, la actúan y lo obedecen. Entonces yo considero que es crucial, que es importante que realmente practiquemos esas cosas, que realmente practiquemos ese amor, que realmente practiquemos esa bondad, esa misericordia, ese gozo, esa paz. Uno de los mensajes iniciales de esta serie fue: les dejo un regalo. Nosotros hablamos acerca de una paz que sobrepasa todo entendimiento y la misma palabra de Dios nos dice: yo les dejo un regalo. Paz en la mente, paz en el corazón. Pero a veces, como yo te decía en ese mensaje, a veces no agarramos ese regalo. A veces lo tenemos ahí guardado como algo especial, como algo de mucho valor para nosotros. Y a veces ni siquiera queremos estrenar esa preciosa prenda que es la paz. Es entonces cuando llegamos a este punto crucial en que nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra del Señor. En el mensaje del día domingo, allá en la congregación, yo te hablaba acerca de un premio que se acaba de otorgar precisamente la semana pasada, del premio Nobel de Química. Yo te decía la diferencia de cuando alguien descubre, de cuando alguien tiene el conocimiento, y la diferencia de cuando alguien adquiere ese conocimiento y aplica ese conocimiento, y ese conocimiento fue premiado a final de cuentas para estas dos mujeres que se llevaron ese premio. Una diferencia abismal solamente descubrir algo, solamente saber algo, a una diferencia abismal a aplicarlo y ser galardonado con algo que prácticamente todo científico quisiera llegar a obtener, al menos en esta área de la química, de la biología, de la biotecnología.
Así que quiero que ahora me acompañes al versículo en el cual vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy, que está en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 1. Y vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Nuevamente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Por alguna razón, el Señor Jesús detecta o distingue en sus discípulos, en los corazones de sus discípulos, en los pensamientos de sus discípulos, distingue turbación. Alcanza a distinguir ese ánimo alterado, esa desesperación, ese no saber qué va a pasar, ese no saber qué voy a hacer. Empieza a distinguir al Señor Jesús algo en sus discípulos que quizá no había visto hasta ese momento, que sí sabía que se daba, pero que en ese momento lo empezó a distinguir, y Él les da una palabra diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora quiero definirte lo que es la palabra turbar. La palabra turbar es alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola, hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. La turbación simplemente va a alterar tu estado de ánimo, te va a confundir, te va a hacer sentir inseguro acerca de lo que está enfrente de ti o de lo que está por venir. Eso es lo que va a hacer prácticamente la turbación, y entonces eso es lo que estaba detectando el Señor Jesús en sus discípulos. Estaban turbados, estaba pasando algo estaba sucediendo en ellos que les estaba generando un sentimiento de inseguridad y de confusión. Si ustedes analizan y ustedes escudriñan la escritura en el mismo evangelio, en el capítulo 13, verso 13 y 14, vemos cómo el Señor, a lo largo de todo el capítulo 13, cómo el Señor los empieza como a preparar y les lava los pies, les seca los pies. Como vemos al Señor como anuncia que alguien lo va a entregar, y vemos cómo también Él anuncia también que al lugar donde Él va, ellos no pueden ir. Entonces algo está pasando en los corazones de estas personas, de estos discípulos que están acostumbrados a caminar con Jesús, que están acostumbrados a seguir sus pasos y a seguir sus ordenanzas. Estas personas ya son ovejas, estas personas ya saben obedecer, estas personas ya saben lo que se tiene que hacer, ya saben que hay que orar por los enfermos, ya saben que el Señor les está dando ejemplos, porque ejemplo os he dado. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, verso 13 y verso 14, y dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 13, verso 13 y verso 14. Y fíjense cómo se parece mucho a nuestro texto base. Dice la palabra del Señor así: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, el Señor está dando un ejemplo de todo lo que se tiene que hacer. Toda la vida de Jesús, toda la vida de nuestro Señor es prácticamente un ejemplo de lo que se tiene que hacer, de lo que nosotros debemos practicar, de lo que nosotros debemos hablar, de lo que nosotros debemos anunciar. Es un ejemplo les he dado. Lo mismo que yo hice, ustedes replíquenlo, ustedes háganlo. Y eso precisamente, esa palabra replicar, es algo que los organismos tales como este virus del que tanto se está hablando hoy, es lo que hace un virus adentro de una célula. Se replica, se multiplica. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, que esa naturaleza del Señor se replique en nosotros, y entonces nosotros ser portadores de esta buena palabra, de esta buena nueva para la sociedad.
El Señor pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero vemos que ellos en realidad algo estaba sucediendo. En realidad creían, en realidad tenían fe en el Señor, o simplemente estaban acostumbrados a seguir. Y quiero ponerte esto en el panorama porque en realidad a veces eso es lo que sucede. A veces estamos tan acostumbrados al ambiente religioso, estamos quizá acostumbrados al ambiente de iglesia, estamos acostumbrados a los domingos ir a una congregación y cantar y ofrendar y diezmar, pero realmente no hay ese sentir en nuestro corazón y lo hacemos quizá porque estamos ya habituados a hacerlo. La pregunta es: ¿realmente somos ovejas, discípulos, pero realmente tenemos esa fe aún? ¿Realmente tenemos esa constancia en nuestros corazones? Podemos ver en la palabra cómo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis manda mensajes a las iglesias, y a una de esas iglesias les dice: tu labor es perfecta, pero quizá has perdido esa esencia, ese favor, eso hermoso que está en el primer amor. Lo has perdido. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido en nuestro quehacer ministerial? ¿Qué es lo que tú has perdido? Porque esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido? ¿O qué es lo que nosotros hemos estado ganando? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? Fíjense cómo los discípulos estaban turbados. Eso nos enseña, eso nos ilustra que nosotros, a pesar de estar en este mismo camino, también nos podemos turbar. También nos podemos quizás sentir en algún momento inseguros, quizás en algún momento confundidos con las cosas que pasan, con las decisiones que se toman, no solamente a nivel ministerial, sino incluso a nivel gobierno, a nivel alcaldía, ciudad, a nivel país, a nivel mundial. Las decisiones que se están tomando, las cosas que se están forjando a nuestro alrededor, a nuestra vista, ni siquiera se oculta. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 8, verso 24 al verso 25. Y te voy a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo 8, 24 y 25. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos estaban acostumbrados a ver cosas sobrenaturales de Jesús. Jesús hacía cosas que nadie más hacía. Jesús iba caminando por una ciudad y sanaba al enfermo. Jesús iba caminando por un lugar y levantaba al que estaba paralítico. Iba caminando por un lugar y el que no escuchaba comenzaba a oír. El que no hablaba comenzaba a hablar. El que no tenía ánimo se empezaba a sentir animado, y el que estaba deprimido se empezaba a sentir alegre y con ánimos y con ganas de vivir. Ayudaba y daba de comer al hambriento y daba de beber al sediento, porque Él es el pan de vida, porque Él es el mismo río de Dios. Y Él empezaba a dar a los demás lo que tenía para darles, que era pura bendición. Pero a pesar de haber visto todo eso, a pesar de haber caminado con Jesús y ver cómo resucitaba a Lázaro, y ver cómo liberaba al endemoniado gadareno, y ver cómo incluso a la distancia Dios oraba por las personas y esas personas sanaban. Conforme a tu fe se ha hecho. Esas son las palabras que Jesús utilizaba y lo que Jesús hacía. Y a pesar de haber visto eso, los discípulos
estaban turbados. A pesar de haber estado con Jesús, ellos estaban quizá temerosos. Ellos estaban quizá inseguros, quizá confundidos. Esa es la palabra turbar. Y quizá tiene coherencia. Porque una cosa es estar acompañado y una cosa es estar solo. Aunque realmente nunca lo estamos. Pero a veces nos sentimos solos. Pero a veces nos sentimos desolados. A veces nos sentimos abandonados. Y empieza quizá a haber algo de inseguridad en nuestras vidas. Empieza a haber algo diferente en nuestras vidas. Y es que a veces lo nuevo, lo diferente, a veces nos causa inseguridades. Somos personas, aunque no lo queramos admitir, que estamos sumamente acostumbrados a los hábitos. Y cuando algo cambia, nos sentimos inseguros. Y los discípulos en ese momento se sentían inseguros. Ya no va a estar Jesús. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde ya no lo voy a poder seguir? Yo quiero estar con Él, yo quiero caminar con Él, me gusta caminar con Él. Me gusta seguir conviviendo con Él, me gusta esta relación que tengo con Él y escuchar su voz y escuchar sus enseñanzas y escuchar sus palabras y guardarlas en mi corazón y estar caminando con Él y ver a la gente cómo se agolpa y ver a la gente irse con su milagro, a irse la gente tocada por Dios. A mí me gusta eso, yo quiero seguir viviendo eso. Pero a veces lo nuevo nos genera esa inseguridad y esa confusión, esa turbación en el corazón. Y el Señor dice en este momento: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hubo otro momento en la historia de los mismos evangelios en los cuales no los discípulos, sino la gente en general estaba turbada. Vamos a Juan capítulo 1. Verso 20 y verso 21. Y dice la palabra del Señor de esta manera: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿A qué se está refiriendo estos dos versículos que hemos leído? Está Juan el Bautista y se le acercan de repente personas. Se le acercan sacerdotes y levitas. Fíjese lo interesante. Se le acercan sacerdotes y levitas de Jerusalén a Juan el Bautista. Y le empiezan a preguntar: ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Salvador? ¿Eres el profeta de Dios? ¿Eres el escogido de Dios? ¿Tú eres? Y Juan, centrado en su posición y centrado en el conocimiento que él tenía de Dios, le dice: yo no soy. No lo soy. Pero no le está preguntando a cualquier persona, amados. Les están preguntando sacerdotes y levitas. Gente que tenían disposición y disponibilidad de revisar los documentos sagrados, que tenían disposición y la oportunidad de revisar las sagradas escrituras hasta ese momento, que sabían que había un Salvador, que sabían que vendría un Mesías, que sabían que vendría un tal Jesús,
quizá no con ese nombre, pero sabían que vendría un Redentor y estaban esperando al Redentor. Y Juan cumplía con las características de ese Salvador. Juan cumplía con las características de ese Redentor. Y entonces, ¿qué hubo en ellos? Confusión. En los sacerdotes, en la gente que supuestamente manejaba las escrituras, hubo confusión. Porque a veces tenemos esa manía de querer ver con nuestros ojos carnales y de querer analizar con nuestra mente finita y terrenal y de querer entender en nuestro raciocinio limitado. Y queremos hallarle una explicación a todas las cosas, cuando algunas cosas solamente se nos van a ser reveladas y se nos van a ser explicadas cuando sea el momento de parte de Dios. Pero a veces ese problema es el que tenemos. Nos sentimos inseguros porque queremos que se nos dé la explicación adecuada, porque queremos que se nos explique por qué se hacen las cosas. Y fíjense la enseñanza que nos da el mismo Juan el Bautista en el verso 29. Dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú revisas el verso 31, dice: y no le conocía. Y eso es lo más maravilloso que te puedo decir en este momento, porque Juan, sin conocer a Jesús, nunca lo había visto en su vida. Habían tomado rumbos separados a final de cuentas. Él sabía que su destino, que su labor como Juan el Bautista era anunciar que alguien iba a venir, que iba a ser el Redentor del mundo. Y cuando lo ve, ni siquiera se habían presentado, ni siquiera, miren, este es Jesús, miren, este es Juan el Bautista, ni siquiera había sucedido eso, pero él lo vio a lo lejos. Yo me imagino que se asomó por la ventana y de repente vio a alguien caminando y dijo: ahí está Jesús. Ese es el Redentor, ese es el Salvador. Y la pregunta es: ¿cómo lo reconoció? Los grandes eruditos, los grandes sacerdotes, los conocedores de la palabra del Señor se habían confundido. Juan cumple con todas las características. Juan cumple con todos los requisitos necesarios para ser el Redentor. Y Juan ni siquiera platicó con él, simplemente lo vio venir, lo vio caminar y lo reconoció. Porque quiero explicarte esto, que es lo que hemos venido hablando desde temas atrás. Cuando uno conoce a Dios, sabe distinguir sus palabras. Cuando alguien tiene una relación personal con Dios, sabe distinguirlo. A veces ni siquiera hace falta una palabra para saber que Dios está ahí. Ni siquiera hace falta que tú hagas una serie de rituales y levantes las manos y te arrodilles para saber que Dios está ahí, porque lo distingues, porque lo sientes, porque sabes que ahí está. Y entonces cuando Juan ve caminar a Jesús hacia ese lugar, dice: Él es Jesús, no me queda duda, porque yo lo conozco, porque yo he escuchado de Él, porque yo hablo con Él. ¿Cómo, pastor? No, que no lo conoce. ¿Y cómo dice que yo hablo con Él? Jesús le dice a sus discípulos: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan el Bautista tenía comunión con el Padre, tenía una relación personal con el Padre, y cuando ve a Jesús, ve al mismo Padre caminando a través de Jesús hacia donde Él está. Por eso lo reconoce y le dice: Él es Jesús. Cualquiera hubiera dicho: es Juan. Y podríamos hablar así de David. Nadie se esperaba que David fuera el rey. Pasaron todos los hermanos de David, porque todos menospreciaron a David. Y Dios le dice al profeta Samuel: ninguno de ellos. Los ves grandes, los ves fuertes, los ves con aptitudes de rey, los ves veloces, los ves ágiles, rápidos, los ves musculosos. Ninguno de ellos es.
Pero el ojo del hombre, como te digo, a veces queremos explicarnos las cosas en nuestro intelecto, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros conocemos, a nuestra experiencia, conforme a nuestro... Es que no tiene carácter, es que no tiene experiencia, es que su estado de ánimo es así, es asado. A veces hay que dejar que Dios haga. Juan capítulo 14, verso 8 y verso 9 es lo que les estoy diciendo. Juan capítulo 14, verso 8 y verso 9 dice, pregunta Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan lo distinguió por conocer a Dios, por conocer al Padre, conoció a Jesús. Misma naturaleza, misma personalidad, misma misericordia, misma gracia, mismo caminar, misma esencia, mismo palpitar del corazón. Lo distinguió, lo reconoció. Dijo, ese es mi Dios. Ese es el enviado de Dios, ese es su Hijo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. El día de hoy quizás están turbados mucha gente por las decisiones que se toman, por las cosas que se hacen, por las cosas que se dicen, por las leyes que se aprueban. Mucha gente en el área en el que estoy está preocupada por esos dichosos fideicomisos y de la investigación científica. Mucha otra gente está preocupada por las decisiones que se toman a través de las ideologías y estas leyes en cuanto al género, a la orientación sexual. Mucha gente está preocupada por las leyes que tienen que ver con la educación. Y eso lo podemos ir trasladando no solamente a lo gubernamental, sino incluso a lo ministerial. Mucha gente se preocupa por las decisiones que se toman en las alianzas de pastores, en los mismos ministerios, en las mismas iglesias. Mucha gente se preocupa, se siente insegura, se turba en su corazón, incluso por las decisiones que se toman en las mismas familias. Pero quiero dejarte esto claro. Y esto lo voy a dejar con una pregunta. ¿Quién es el que puso al gobernante? Nuestro Dios. Así que vaya al libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al verso 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿A qué voy con esto, amados? Dejémonos de turbar por lo que está a punto de suceder en el mundo, por lo que está a punto de suceder a nivel gubernamental, a nivel ministerial, a nivel familiar, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Dios es el que tiene sumo cuidado de cada uno de nosotros, y Él, cuando uno le deja el lugar a Dios de gobierno, Él se hace cargo de todas las cosas.
Él nos cuida y Él nos guarda y Él nos protege y Él siempre va a velar por nosotros. Él quiere que seamos bendecidos. Pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué nos sentimos turbados? Y esa es la respuesta que te quiero dar hoy. ¿Por qué me siento turbado con la decisión que he tomado? ¿Por qué me siento turbado? ¿Por qué me siento enojado? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué me siento confundido? ¿Por qué me siento inseguro por la decisión que se ha tomado? Por las decisiones que se toman a nivel gubernamental, por las decisiones que se toman a nivel alcaldía, a nivel ciudad, a nivel ministerial, a nivel alianza de pastores. ¿Por qué me siento turbado? Quiero decirte que no te sientas turbado, porque lo mismo que les está diciendo el Señor a sus discípulos: no os turbéis en vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y no se trata de creer en el gobernante, no se trata de creer en los líderes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién es el que tiene el control de todo en nuestras vidas, amados? Es Dios. Dale el control a Él. Deja que Él obre. Deja que Él haga lo que se tenga que hacer, que Él decida lo que se tenga que decidir, que Él hable lo que se tenga que hablar. Déjale el control de todo a Dios. Pero a veces eso denota que nos falta fe, amados. Nos falta fe. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando estaban siendo turbados en su corazón, cuando estaban en la barca con Jesús? Hombres de poca fe. Y estaba ahí Jesús, el Redentor, el Salvador, y estaba el corazón turbado. Hoy la pregunta es sencilla: ¿fe o conocer? La respuesta son ambas, porque están conectadas. Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Escudriña la palabra. ¿Tú quieres fe? Ora y escucha su palabra. ¿Quieres fe? Practica la palabra. ¿Quieres fe? Vive la palabra. Te darás cuenta que no hay nada de qué temer, que no hay nada de qué sentirse inseguro, porque el Señor te dará paz. Te dejo este regalo: paz en la mente y paz en el corazón. ¿Sabes por qué no lo agarras? Porque te falta fe. ¿Y sabes por qué te falta fe? Porque no tienes ese conocimiento que yo quisiera que tuvieras. Si manejas la escritura, si te la sabes, te sabes los versículos, te sabes cada parte de la escritura, pero algo está fallando. Eres como un sacerdote de esos, de los que estaban confundidos. Es que debe ser Juan, cuando el Mesías iba a llegar un día después. Es que Juan cumple con las cualidades y los criterios, y cuando ven a Jesús lo desconocen, cuando Él era el que cumplía con todo el paquete de ser el siervo, el escogido, el redentor, el salvador. Y lo desconocieron. Conocimiento tenían, pero les faltaba realmente oír la palabra de Dios. Les faltaba hablar con Dios, les faltaba orar, les faltaba platicar con Dios. ¿Fe o conocer? Ese es el mensaje de hoy, amados. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje.